Hola, ¿cómo está? Mi cuerpo se siente bien y me siento demasiado fría. ¿Por qué está usted enferma? Los síntomas que siento es dolor de cabeza y todo mi cuerpo era dolor y también tengo tos. ¿Qué ha pasado? Estoy enferma porque no comía a tiempo y no bebía agua y vitaminas, y a veces el clima cambiaba, a veces frío, a veces caluroso. ¿Qué necesita? La forma de sentirme mejor es que tomo un medicamento o bebo más agua, o si el medicamento no afectó a mi cuerpo, iré al médico para hacerme un chequeo.